Permítame, por favor, un segundito. Arquitecta, ¿se encuentra en la sala? Arquitecta, no la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arquitecta, buenas tardes. Entonces, para que el tiempo no nos gane, iniciaremos de una vez, ¿verdad? Claro, claro que sí. Se la escucha Bueno, perfectamente y ya está bien colocada su ponencia. ok, listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Quien les saluda es la arquitecta Eliana Ledesma. Y traigo el saludo de nuestro alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, y nuestro gerente de desarrollo urbano, el arquitecto Mario Castro. El tema que ha tocado para la Municipalidad Metropolitana de Lima es técnicas de ordenamiento urbanístico y la zonificación para el desarrollo urbano, para el desarrollo ordenado de las ciudades. Un poco antes de empezar la exposición, quisiéramos primero tener claro de qué estamos hablando en relación al título del tema. Ordenamiento urbanístico, más que ordenamiento urbanístico, tenemos la definición de ordenamiento territorial, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, en el que señala que está referido a propiciar que las diversas actividades que sustentan el desarrollo y crecimiento de un país, llámese agricultura, pesca, turismo, minería, comercio, vivienda, entre otros, convivan de manera articulada y en armonía con el entorno. Y requiere, obviamente, una adecuada conducción y de herramientas necesarias que garanticen este desarrollo equilibrado. Pero también tenemos otra definición que la utilizamos nosotros a partir del Ministerio de Vivienda y Construcción, que es el acondicionamiento territorial. Y según la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, hace ya un poco más de un año de publicada y aprobada, la Ley DUS 31313 señala que está referido a un proceso de organizar el espacio, las actividades, los recursos naturales y las intervenciones en el territorio, en armonía con las actividades económicas que realizan los ciudadanos en general. El ambiente, la cultura y la historia a través de un conjunto de políticas, planes y acciones político-administrativas a cargo de los gobiernos regionales. Estos son los instrumentos de planificación, ¿no?, que cada gobierno regional tiene la obligación de elaborar. Y finalmente, ¿qué entendemos por ordenamiento urbano? El ordenamiento urbano es un poco la organización físico-espacial de estas actividades económicas, sociales, culturales y recreacionales que se desarrollan de forma equilibrada y sostenible en las ciudades y que cuentan obviamente con una infraestructura y equipamientos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo obviamente el medio ambiente y gestionando responsablemente sus recursos naturales, históricos y culturales. Un poco entendiendo estas definiciones, podemos hablar ya de qué cosa es desarrollo urbano. El arquitecto Rodolfo Castillo tiene una definición, por ejemplo, es este proceso dinámico de concentración de población y viviendas en centros poblados, ciudades o asentamientos humanos. ¿Y qué comprende? Comprende este crecimiento físico de ciudades en cuanto al uso del suelo. El uso del suelo, llámese, está regulado por la zonificación, y un brazo muy importante de la zonificación es el índice de actividades urbanas, que normalmente se refleja en un índice de usos. Infraestructura básica, que son el tema de las pistas y veredas y toda la vialidad, la vivienda propiamente dicha, los servicios públicos, que tiene que ver con el abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, hoy en día internet y demás sistemas de comunicación que necesita una ciudad. Y por último, el equipamiento urbano que demanda la población. Este equipamiento es el referido a todos aquellos servicios en cuanto a salud, educación, actividades recreacionales que se requieren, y entre otros, ¿no?
También comprende elevar los niveles de vida de la población asentada en ella, el mejoramiento del hábitat, el entorno ecológico y la consolidación de nuestra cultura citadina, entendida como nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que siempre están referidas a una ciudad y que la hacen única. A nivel internacional y mundial tenemos muy presente, o debemos de tener muy presente, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, que el objetivo número 11 justamente está referido al tema de ciudades, ¿no? Y uno de los objetivos es conseguir ciudades y comunidades sostenibles a través del acceso de toda la población a la vivienda, a los servicios básicos, a los medios de transporte adecuados, asequibles y seguros. Y sobre todo, reduciendo el impacto medioambiental, propiciando zonas verdes, espacios públicos seguros e inclusivos. Además de ello, que busca preservar el patrimonio cultural y natural del mundo frente a estos impactos, y hacer frente a estos impactos de los desastres naturales en estos asentamientos humanos. Dicho esto, a nivel internacional, podemos entender que el desarrollo urbano sostenible es un proceso de cambio positivo en las ciudades o centros urbanos. ¿Y qué tiene que ver con la relación con el territorio del entorno, con este territorio circundante? Tiene que ver con la competitividad urbana, con la funcionalidad urbana, con la calidad urbanística y paisajística, con el tema de la sustentabilidad ambiental, la equidad social, la identidad cultural y la gobernabilidad. Este es un concepto también del arquitecto Rodolfo Castillo y que de alguna manera encierra todas estas dimensiones y componentes que requiere el desarrollo urbano sostenible. Luego podemos entrar a la definición de qué cosa es zonificación. La zonificación es un componente en los procesos de planificación urbana. ¿Y qué contiene esta zonificación? Es un conjunto de normas y un conjunto de parámetros urbanísticos y edificatorios que regulan el uso y la ocupación del suelo. Se elabora en función a objetivos de desarrollo de la capacidad de soporte del suelo y están establecidas en los planes de desarrollo urbano. Ordena y regula la localización de las actividades con fines sociales, económicos, como vivienda, recreación, actividades culturales, protección y equipamiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros al costado tenemos la imagen de un plano de zonificación. Esta imagen corresponde a la zona de Lima Norte y está los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres. Y estos colores en el plano de zonificación están relacionados con el uso al que está asignado determinada zona o determinada área urbana. Por ejemplo, el color medio naranja es el uso residencial, el color medio lila y sus diferentes gamas es el uso industrial, que en función a la gama y al grado del color morado, depende si es un uso industrial liviano o una industria pesada, ¿no? El famoso I2 o la categoría I3. En zonas residenciales tenemos residencial de densidad media, residencial de densidad baja, residencial de densidad alta. Entonces, todo esto se concreta en un plano de zonificación. Y cada uno de estas calificaciones va acompañada de normas y parámetros edificatorios. ¿Qué tanto te permiten en altura de pisos? ¿Qué tanto te permiten en un área mínima de lote o un frente mínimo de lote? Y acompañado del índice de usos de actividades urbanas, te permite detallar qué actividades puedes desarrollar en la zona residencial de densidad media o en una zona de comercio zonal o en una zona industrial. ¿Cómo se desarrollaron las ciudades en el antiguo Perú? Esta es una lámina que utiliza
el alcalde Miguel Romero Sotelo, un poco para entender nuestra historia y cómo es que se desarrollaron las ciudades en el antiguo Perú. ¿Cuál es la característica principal de este desarrollo de ciudades? Que nuestros antiguos habitantes tenían un manejo y un dominio del territorio dependiendo de la región donde se encontraban, con una conservación y un respeto por el entorno, por el medio ambiente y por sus recursos naturales. Y que eso es lo que nosotros deberíamos de propender hasta hoy en día, ¿no? Como ejemplo, en la costa tenemos la ciudad más antigua, que es la ciudad de Caral, tenemos la ciudadela de Chanchán, en el Ande tenemos a la ciudad más conocida y considerada como una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu, y adicional a ello, pues también está Choquequirao, y en la Amazonía está pues Cuela, ¿no? Como uno de los ejemplos de ciudadelas en el antiguo Perú. Este también es una lámina que justo demuestra cómo están desarrollándose actualmente las ciudades, ¿no? Y tenemos dos formas de crecimiento. El arquitecto Miguel Romero, nuestro alcalde, siempre menciona esto, ¿no? Dos formas de crecimiento, un crecimiento por invasión y un crecimiento por inversión. Nuestra ciudad hoy en día, no solamente nuestra ciudad, el Perú, y según los estudios que se tienen a la fecha, más o menos es el 80% de nuestro quehacer en la ciudad y en el territorio es informal. No solamente en el desarrollo de ciudad, también en el tema económico, en la agricultura, en la minería, en el comercio. La informalidad es algo que nos está acompañando en el día a día y que finalmente es un proceso negativo. Tenemos el Estado y que nosotros formamos parte de él, que acompañamos en este proceso de mirar cómo suceden las cosas de manera negativa, acompañando o viendo quizás, ¿no? Estos traficantes de tierras que junto a la invasión existe la autoconstrucción y sobre todo la evasión de impuestos. Es un proceso totalmente lento que para conseguir un título de propiedad, para conseguir los servicios básicos, fácil demanda unos 20 años y quizás hasta más. No solamente a través de invasión de tierras, también se desarrolla en Lima Norte, por ejemplo, o en Lima Este, en las ciudades, o en los distritos de Caraballo, de San Martín de Porres, de Comas. Los propietarios de los terrenos normalmente han sido los herederos de aquellas áreas o aquellos terrenos que, producto de la reforma agraria, adquirieron y que luego con el crecimiento acelerado de las ciudades se vieron de alguna manera presionados por vender sus terrenos o aliarse con inmobiliarias que estaban lotizando o que estaban tratando de hacer una habilitación informal porque sobre áreas que estaban calificadas como agrícolas empezaron a venderlas, ¿no? Y obviamente el precio era muy, muy cómodo. Esos nuevos propietarios hasta la fecha, y quizás hasta un poco hace algunos años, no tenían ni agua ni desagüe, pero eran propietarios de su lote, ellos habían adquirido su lote, pero que en registros públicos finalmente no figuraba el lote independiente, figuraba como una parcela. Eso se multiplica en los distritos de San Martín de Porres, en los distritos de Caraballo, de Comas, y muchos otros más, ¿no? Para mencionar. El otro tipo de crecimiento es por inversión, como dice el arquitecto Romero, donde el Estado a veces actúa de promotor y es el empresario formal el que invierte y el que trata de habilitar estos terrenos a través de todo un proceso que marca una norma, que puede ser que es la ley 29090, y empieza todo un proceso de habilitación y con tecnología y pagando sus impuestos, empieza una ciudad a crecer de manera formal. Este es el proceso positivo a lo que debemos de propender todos, ¿no? Frente a esto,
Como normativa técnica de desarrollo urbano, recién el 25 de julio del 2021 se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? Tiene por objeto establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendido como la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común, el interés general, la implementación de mecanismos que impulsen la gestión de riesgos de desastres y la reducción de vulnerabilidad, la habilitación y ocupación racional del suelo, así como el desarrollo equitativo y accesible y la reducción de la desigualdad urbana y territorial, la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. El objetivo finalmente de esta ley justamente es propender a un crecimiento ordenado y la no ocupación de áreas que justamente se encuentran en zona de riesgo, ¿no? Las imágenes que ven ustedes en la lámina y en la diapositiva está referido a una zona del Cerro de Pasco, por ejemplo, al costado de una mina, a tajo abierto. La otra sí es una foto de edificaciones frente al litoral, que no es Lima, pero que expuestas a estos peligros, y en este caso pues a tsunamis, ¿no? La idea es justamente propender a dónde y en dónde zonificar y establecer los usos del suelo en una determinada zona urbana, con características que sean de desarrollar una ciudad de manera segura. En la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible señala que, por ejemplo, para Lima Metropolitana le corresponde elaborar un plan metropolitano de desarrollo urbano o un plan de desarrollo metropolitano. Dentro de la ley, entre otras cosas, se establece cuáles son los planes urbanos que acompañan a un determinado territorio. Y dentro de estos planes urbanos está, como ya ha explicado en la charla anterior el representante del Ministerio de Vivienda, tenemos planes de desarrollo urbano, tenemos planes de acondicionamiento territorial, tenemos planes de desarrollo urbano, tenemos también esquemas de ordenamiento urbano, planes específicos, y cada uno de estos planes, dependiendo de la población a quien va dirigido, en tanto a número y en tanto a importancia como ciudad, es que se le determina qué tipo de plan se desarrolla para cada uno de estos centros urbanos. ¿Y por qué es importante esta ley de desarrollo urbano sostenible? Primero, para ocupar racional y sosteniblemente el territorio, desarrollarla de manera ordenada, reducir la vulnerabilidad ante desastres, tener una eficiente dotación de los servicios para la población y promover mejores condiciones de vida, entre otras cosas, ¿no? La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, si bien establece todas las pautas para manejarnos en ciudad a nivel de planificación y gestión del suelo, también señala en sus disposiciones que es necesario la aprobación de un reglamento donde se establezca con precisión cuál es el actuar de cada uno de estos planes y en temas de gestión también. Pero por el momento, a la fecha todavía no se ha aprobado este reglamento. Sin embargo, tenemos un decreto supremo, que es el 022 del 2016, que aprueba el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, vigente a la fecha, y el cual tiene que ser adecuado a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Es en este dispositivo es que define y establece cuál es el procedimiento de elaboración y aprobación de estos planes de desarrollo urbano, ¿no? Y habla del plan de acondicionamiento territorial,
que tiene un ámbito territorial de la provincia, el Plan de Desarrollo Metropolitano, que es para los asentamientos establecidos ya en la ley, y en este decreto supremo, el Plan de Desarrollo Urbano, el esquema de ordenamiento urbano, que son para centros poblados de menor población, los planes específicos, que son planes de detalle, que están establecidos normalmente en los planes de desarrollo urbano y en los planes de desarrollo metropolitano, están identificados. Tienen ciertas características especiales en cuanto a suelo, a veces están degradados, a veces tenemos que conservarlos, como por ejemplo el olivar. El olivar es un área y un territorio que tiene unas características de conservación ambiental por los olivos y se ha establecido y delimitado ahí un plan específico. Otro plan específico que tiene la denominación de plan maestro, por ejemplo, es el Centro Histórico de Lima, ¿no? Ellos tienen una delimitación precisa en los planos y en estos de acá se desarrollan planes de detalle, ¿no? Donde se especifican parámetros puntuales que el territorio del sector requiere, que son parámetros que no se desarrollan en general en un plano de zonificación. El planeamiento integral, que tiene dos finalidades, unas con fines de anexión al área urbana y las otras que son con fines de independización o de habilitación urbana por etapas. El planeamiento integral con fines de anexión al área urbana se desarrollan por lo general como instrumentos que forman parte de un gran estudio para anexar áreas urbanizables a la zona urbana, ¿no? Requieren estudios ambientales, requieren estudios de suelos, requieren estudios de población y en algunos casos de gestión de riesgos por si el terreno, materia de anexar al área urbana, se encuentra a veces en pendiente o en quebradas, ¿no? Entonces estos estudios específicos van a determinar y definir finalmente si es factible o no anexar a las áreas urbanas. Eso es cuando no tiene zonificación, pero cuando tiene zonificación, los planeamientos integrales se realizan con la finalidad de independizar una parcela o con la finalidad de ejecutar una habilitación urbana por etapas. Frente a este decreto supremo 022, que es de cumplimiento a nivel nacional, Lima Metropolitana, como sede capital de la República, tiene una condición especial. Y en esa línea es que Lima Metropolitana tiene una ordenanza vigente, que es la ordenanza 1862. Y en ella se establece y regula cómo se desarrollan los planes para Lima Metropolitana. Y se señala que en el caso del plan de acondicionamiento territorial, tal como lo señala también el Decreto Supremo 022, que es el que acabo de mencionar, no se desarrolla para Lima Metropolitana. Un plan de acondicionamiento territorial posiblemente sirva para otras provincias, pero en el caso de Lima Metropolitana le corresponde un plan de desarrollo metropolitano, tal como lo dice en la Ley de Desarrollo, como lo dice el Decreto Supremo 022, y esta ordenanza, que es metropolitana, va en la línea y es consecuente con estos dispositivos nacionales. A diferencia del Decreto Supremo 022, Lima Metropolitana habla de un plan urbano distrital, que ya la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible lo menciona y lo dice, ¿no? El plan urbano distrital está referido a aquellas disposiciones que regulan estacionamientos, áreas libres, regulan niveles operacionales y estándares de calidad para aquellas actividades urbanas que acompañan al uso residencial, ¿no? Ya sea en las zonas comerciales o en otro tipo de zonificación. Este tipo de planes vienen desarrollando hasta la fecha, bueno, antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, venían desarrollando los distritos, ¿no? Y complementan los otros instrumentos de gestión que tiene Lima Metropolitana.
Lima Metropolitana también habla de los planes específicos, pero también además Lima Metropolitana habla del reajuste integral de zonificación. Esta ordenanza es bueno que sepan de que se encuentra en un proceso de adecuación. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es una ley que viene a aprobarse el 25 de julio, como mencioné el año pasado, y que establece que va a salir un reglamento. Y obviamente, a nivel nacional, todas las provincias, incluyendo Lima Metropolitana, tienen que adecuarse a esa ley, ¿no? En esa línea es que viene trabajando un marco regulador de planes de desarrollo urbano para Lima Metropolitana, pero obviamente estableciendo cuáles serían las diferencias o las características y precisiones que requiere Lima, toda vez que es la capital del Perú y alberga casi la tercera parte de la población a nivel nacional, y sobre todo ocupando un territorio muy, muy, muy pequeño que no es factible de solucionar sus problemas para llegar a cumplir con estos objetivos del desarrollo urbano sostenible o para cumplir con estos lineamientos que establece la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. No es posible teniendo una normativa vigente. En cuanto, por ejemplo, metros cuadrados de área verde por habitante, o en cuanto a metros cuadrados de área de espacio público por habitante, ¿no? Cerca de 10 millones de peruanos vivimos en un territorio muy, muy pequeño, que es necesario adecuarlo y acondicionarlo para generar estos espacios públicos y generar estas áreas verdes que tanto necesita la población para mejorar su calidad de vida. Finalmente, a nivel de planes de desarrollo, un poco para entender, a nivel nacional está el Plan Estratégico Nacional, a nivel regional, si bien como planes de desarrollo integrales está el Plan de Desarrollo Regional Concertado, los componentes físico-espaciales para el caso del Plan Regional de Desarrollo Concertado es el Plan de Ordenamiento Territorial. Para el Plan de Desarrollo Provincial Concertado es el Plan de Acondicionamiento Territorial o el Plan de Desarrollo Metropolitano. ¿Qué significa el componente físico-espacial? Es el plan que me ayuda a ubicar en el espacio, a aterrizar espacialmente lo que me dice el plan macro, ¿no? Si necesitamos o si el territorio requiere o tiene déficit en temas de atención de salud, entonces espacialmente yo debo de dirigir mi plan de desarrollo urbano hacia ubicar en el territorio equipamientos de salud. Si mi plan de desarrollo provincial o de desarrollo distrital concertado me dice que tengo un déficit o problemas de salud en el tema de enfermedades respiratorias, y yo tengo que aterrizar mi plan de desarrollo urbano en esa línea, o sea, generar espacios verdes, generar arbolado urbano, generar condiciones que me permitan espacialmente solucionar los problemas que he detectado en mis planes de desarrollo, llámese distrital concertado, provincial concertado, regional concertado, etc., ¿no? Lima Metropolitana ya cuenta con el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano. Este instrumento de gestión que ha sido trabajado en convenio con el Ministerio de Vivienda, ha sido aprobado mediante la ordenanza 2944, y este plan metropolitano establece los lineamientos de crecimiento de la ciudad de Lima. Y digo lineamientos porque el plan metropolitano no aprueba la zonificación todavía. Lima Metropolitana requiere de planes de desarrollo urbano donde se establezcan los usos del suelo y los planos de zonificación actualizados y vigentes. ¿Qué significa el plan metropolitano? El plan metropolitano lo que está haciendo, sí, más bien es aprobar una clasificación del suelo. Es decir,
determinar qué área de Lima metropolitana va a estar definida como suelo urbano, qué área de Lima metropolitana va a ser urbanizable, es decir, en estos momentos posiblemente no tenga zonificación, pero son áreas futuras urbanizables y que requieren de estudios específicos que determinen si va a ser factible considerarse urbano o ser urbanizado. Bueno, luego están los suelos de protección, que son las zonas que posiblemente tengan que ver con protecciones medioambientales o protecciones históricas. Están acá las zonas arqueológicas, están las zonas de conservación regional, llámese las lomas, por ejemplo. Y está el suelo rural, que normalmente son áreas que podrían estar calificadas como zonas agrícolas o agropecuarias. Entonces, esta clasificación del suelo de Lima metropolitana sí está determinada en este plan metropolitano y es la base para que luego se pueda desarrollar la actualización de la zonificación en los planes de desarrollo urbano que Lima metropolitana viene trabajando. Para el caso de Lima metropolitana se vienen trabajando los planes de desarrollo por unidades territoriales, llámese Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Balnearios y Lima Centro. Son 43 distritos que maneja Lima y que administrarlas con planes de desarrollo urbano por cada distrito es muy complejo. Estos son los planos de zonificación actualmente vigentes. Y estos planos de zonificación, antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se venía elaborando a pedido de cada uno de los distritos y en coordinación con el Instituto Metropolitano de Planificación. El Instituto Metropolitano de Planificación es una entidad que forma parte de la Municipalidad de Lima y que tiene a su cargo el proceso de planificación de Lima Metropolitana. Llámese ver el tema de la zonificación, el tema de los usos del suelo, la zonificación y usos del suelo. Me refiero a el índice de actividades urbanas que se pueden desarrollar en cada una de estas zonificaciones. Y en estos reajustes integrales de zonificación que Lima ha trabajado hasta la fecha, se han regulado en el marco de la ordenanza 1862 que he mencionado anteriormente. Establecía cómo se venía el proceso de regulación y de aprobación de cada uno de estos reajustes integrales. Y anterior a esta ordenanza estaba la ordenanza 620, que también marcaba una pauta de cómo se podían actualizar estas zonificaciones para cada uno de los distritos o cada uno de los sectores. Y en esa línea, cada uno de los gobiernos locales, en este caso, por ejemplo, San Borja, Miraflores, La Molina, venían actualizando sus zonificaciones. Y en el caso de, por ejemplo, en Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Caraballo, esta actualización data del año 2007, más o menos. Igual ha sucedido con San Juan de Lurigancho, con San Juan de Miraflores, con Villa María del Triunfo. Villa El Salvador ha tenido un sector que hace poco se ha actualizado la zonificación. Pero en líneas generales, los planos de zonificación son los que muestro en pantalla. En estos momentos se ve el plano de zonificación, por ejemplo, del distrito de Miraflores. Y con esta lámina yo quiero mostrarles y quiero comentarles de que Lima Metropolitana actualmente viene atendiendo la zonificación o los cambios de zonificación en 2 escalas de intervención. Una de estas escalas son lo que acabo de mencionar, que es el reajuste integral de zonificación, que se hace de manera macro de un distrito o de un sector un poco mayor, y también atiende en otro nivel en una escala menor,
que son los cambios específicos de zonificación. Estos cambios específicos de zonificación los solicita directamente un propietario del predio, que es, valga la redundancia, de su propiedad, y que por X y Z razones solicita este cambio a la Municipalidad Metropolitana de Lima y tiene una normativa particular que es la Ordenanza 2086. Mientras que el reajuste integral de zonificación se realiza de parte de la municipalidad distrital. La municipalidad distrital se acerca a Lima Metropolitana a través del Instituto Metropolitano de Planificación y entrega un estudio que viene a ser una propuesta de reajuste integral de zonificación. El Instituto Metropolitano lo evalúa, coordina con el distrito, pasa por todo un proceso de consulta, participación, publicación, exhibición y finalmente se eleva a sesión de consejo. En el caso del cambio específico de zonificación, son a pedidos de parte, los atiende Lima Metropolitana como división a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y en la división de planeamiento se evalúa este pedido y se solicita opinión al IMP y al distrito. Y en el caso del distrito se solicita la opinión específicamente por ese pedido, por ese cambio, y el distrito está en la obligación de hacer una consulta vecinal, una exhibición, y luego finalmente emitir una opinión que tiene que pasar por acuerdo de consejo distrital. Toda esa información pasa a Lima Metropolitana, y Lima Metropolitana recoge esta opinión en su último informe y también recoge la opinión que se pide al Instituto Metropolitano de Planificación. Consolida en un solo informe estas opiniones y la opinión de la Gerencia de Desarrollo Urbano y se eleva también a sesión de consejo. Esas son las dos escalas de intervención de una modificación del plano de zonificación. También hay rectificaciones de zonificación por error material, ¿no? Puede haber un error material en el plano que se coloca otro nombre, entonces con un sustento técnico y con antecedentes y una revisión de los antecedentes de la zonificación, también se realiza ese tipo de modificaciones al plano. Pero básicamente son estos dos tipos de modificaciones del cambio de zonificación. Por ejemplo, en cambios específicos tuvimos un cambio de zonificación en el distrito de La Victoria, ¿no? Que de OU, en pleno emporio de Gamarra, estaba calificado un edificio comercial destinado a galerías, pero estaba calificado como otros usos, y lo quería cambiar al comercio, a la zonificación del entorno, que era el comercio metropolitano. ¿Y por qué era OU? Era OU porque en algún momento este terreno era de propiedad de una iglesia y se le había colocado históricamente esta calificación, pero con el tiempo esta iglesia vendió el terreno y sobre este se construyó un edificio comercial, ¿no? Este plano de zonificación, por ejemplo, es de una parte y de un sector de Surco, del distrito de Santiago de Surco. Este plano, así como los otros planos de zonificación, yo mencionaba que va acompañado de las normas de zonificación. Estas normas de zonificación establecen cuáles son los usos permisibles que se desarrollan sobre una zonificación determinada, establece parámetros para el desarrollo de las edificaciones y el desarrollo en algunos casos de las habilitaciones urbanas, cómo es el porcentaje de área libre, la altura de edificación, los retiros frontales, laterales, y como resultado de esta zonificación es que uno empieza a desarrollar sus proyectos, ya sea urbanísticos o edificatorios. Cuando una zonificación normalmente a veces está en zonas alejadas a la zona urbana totalmente consolidada,
la zonificación a veces está dirigida a unas parcelas que todavía están rústicas, tienen la condición de rústico. Se llama rústico porque no ha pasado por un proceso de habilitación urbana, se llama rústico porque no tiene todavía la infraestructura de pistas y veredas y porque no tiene el abastecimiento de agua, desagüe, iluminación. Y cuando tiene todas estas características, el terreno se convierte de rústico a urbano. Y este proceso se llama un proceso de habilitación urbana. Y para yo poder hacer este proceso de habilitación urbana, yo tengo que tener una zonificación asignada y unos parámetros. Y esos parámetros me van a permitir a mí, como arquitecto o como urbanista, poder diseñar el crecimiento de una porción de la ciudad y poder establecer mis secciones viales y poder establecer mi lotización, mis manzanas y mis áreas de equipamiento urbano. Equipamiento urbano que en un proceso de habilitación urbana se llaman aportes reglamentarios, ¿no? Entonces, todas estas condicionantes que me marca un plano de zonificación y unas normas de zonificación permiten yo, en las zonas alejadas a la zona ya urbana consolidada, hacer una habilitación urbana. Pero las normas de zonificación en una zona urbana consolidada me permiten también poder edificar, hacer obras nuevas de edificación. Y en estas obras nuevas de edificación me permiten desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y por ahí tenemos, por ejemplo, la Avenida Brasil, donde la Avenida Brasil tiene unos parámetros que me permiten una altura, que ustedes están viendo, que incluso a veces llega hasta de 20 pisos, en zonas que son compatibles con el uso residencial. De pronto también tengo zonas que se dedican al uso comercial, como el centro comercial que está en Santa Anita, que lo ven en la imagen inferior. Y hacia la derecha pueden ustedes ver parte del Emporio de Gamarra, donde el uso también es comercial. Hay zonas que han crecido producto de procesos de habilitación urbana. Por ejemplo, la zona de Magdalena, que se ve en la foto de arriba, hay una lotización marcada, producto de un proceso de habilitación urbana, pero hay otras zonas, como en el caso del Emporio Gamarra, que el proceso de habilitación urbana como tal no ha sido, es una zona consolidada que fue de alguna manera lotizada, sí, pero no tuvo ni guardó los parámetros que una zonificación comercial le marca hoy en día. Una zonificación comercial normalmente te exige unas vías anchas, unos módulos viales, llámese de veredas, de estacionamiento, de calzadas, con dimensiones que permitan que el acceso a estos usos comerciales se dé de manera óptima, ¿no? Y a veces sucede que tenemos que, por ejemplo, en el Emporio de Gamarra sí tenemos unas vías mucho más, de secciones mucho menores, porque el uso del suelo anterior al comercio metropolitano era de vivienda. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica urbana y la actividad que ya vienen desarrollando ha ido convirtiendo el suelo de residencial a comercial. Y lo que ha pasado es que la infraestructura de vías y los anchos de las vías no ha sido modificado, sino que sobre ellos ha ido creciendo la ciudad conforme ustedes la ven, ¿no? En la parte inferior, en la foto inferior derecha, por ejemplo, es una zona de pueblo libre, donde los usos que vienen desarrollándose en la avenida Pasos de los Andes son usos que en algún momento eran netamente residenciales, pero con el paso de los años estos usos han ido
variando y han ido cambiando, y la zonificación también iba acompañando a estos usos. Hoy en día tenemos en Pueblo Libre y en este sector usos mixtos, ¿no? No solamente residenciales, tenemos la presencia de establecimientos y equipamientos de salud, y tenemos la presencia de establecimientos de educación, y que la vía te permite desarrollar ese tipo de usos. Esta vía ancha, que supera los 20 metros, con una berma central arbolada, te permite poder desarrollar estas actividades sin tener esta congestión y este tráfico vehicular que a veces en este tipo de actividades mixtas pueden suceder, ¿no? Y la intención de hoy en día en el desarrollo de las ciudades es justo propender a los usos mixtos, es propender a que en un territorio o que en una determinada zona podamos disfrutar no solamente de las zonas residenciales, sino que vengan acompañadas de estas actividades educativas, de estas actividades comerciales, de salud, que me permitan asistir a estas a distancias caminables, sin tanto uso del automóvil, que hace que yo evite el congestionamiento no solamente vehicular, sino también la emisión de estos gases CO2, que son los gases de efecto invernaderos, y que me ayudan a combatir un poco también el cambio climático, ¿no? Cuando tenemos una ciudad que por el momento tenemos aisladas las actividades residenciales por un lado, las actividades comerciales por otro lado, y de pronto la educación está también totalmente aislada de estas actividades residenciales, hace que yo necesite trasladarme a veces en auto particular, si es que no tengo la presencia del transporte público masivo para acercarme a estas actividades, ¿no? Entonces, hoy en día se pretende hacer una diversidad de usos que no necesariamente tienen que ver con cambiar el color. Implica también a veces ser un poco más flexible en el índice de usos de actividades urbanas. Este índice de usos de actividades urbanas me permite garantizar si es que algunas de estas actividades puedo hacerlas compatibles con el uso residencial. Y estos también son otros perfiles urbanos. Por ejemplo, tenemos la avenida Arequipa, ¿no? Frente a la avenida Arequipa tenemos a lo largo de su recorrido diferentes usos. Si pasamos por San Isidro, de pronto vemos que el uso que acompaña al distrito frente a la avenida Arequipa son usos residenciales de densidad media, por un lado, y de densidad alta, por el otro lado. ¿Por qué? Porque para San Isidro es importante que el lado de residencial de densidad media, que está al costado del bosque El Olivar, no genere mucha altura ni mucha intensidad de usos, un poco para que vaya en la línea de preservar este ambiente urbano, como es el parque, como es el bosque de los olivos, ¿no? Mientras que hacia el otro lado, que es residencial de densidad alta, te permiten hasta 12 pisos y que va hacia el lado de Petituars. Pero si vamos avanzando hacia Miraflores, en Miraflores, si no hay ningún problema, para el lado derecho y para el lado izquierdo te permiten una altura de 15 pisos, y es una zona residencial de densidad alta, pero se nota también que ustedes pueden ver que Compupalas está por ahí, sobre zona residencial de densidad alta, y es una actividad comercial, por ejemplo, ¿no? Llegando ya al óvalo de Pardo, se permiten mayores actividades comerciales, que eso no quita que también se puedan desarrollar usos residenciales. Pero si vamos al INSE y frente a la avenida Arequipa, tenemos ya una multiplicidad de actividades urbanas, ¿no? Que ahí sí encontramos no solamente de usos residenciales, sino también actividades comerciales entre supermercados y locales para diversión nocturna, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe esto?
se debe justamente a que estos reajustes integrales de zonificación se han trabajado por distritos. San Isidro tiene una ordenanza de zonificación, que es la ordenanza 950. Miraflores tiene una ordenanza de zonificación, que es la ordenanza 912. Y Lince tiene otra ordenanza, ¿no? Que también abarca a otros distritos colindantes con este. Entonces, ¿y por qué? Cada uno de estos territorios recoge el sentir de su población, recoge el sentir de los objetivos de su distrito, y en esa línea se acerca. La intención ahora de estos PDUs que se vienen trabajando es trabajarlos por unidades territoriales, pero en coordinación con los distritos. Y no solamente con los distritos o con las municipalidades, sino que estas municipalidades tienen que congregar a sus juntas vecinales, y estas juntas vecinales a través de mesas de trabajo, aportar en esta transformación y en esta propuesta de uso del suelo de qué es lo que se quiere para la ciudad. Estos usos del suelo, que no solamente es un tema de zonificación, como les había dicho, también es un tema de actividades urbanas que se pueden desarrollar y que viene de la mano con los niveles operacionales y estándares de calidad. ¿Qué significa niveles operacionales y estándares de calidad? Normalmente un comercio zonal o un CZ, en algunas zonas distritales o en algunos planos de zonificación, que son estos rojos que tenemos acá, me permiten desarrollo de actividades de uso intensivo. Pero para convivir con las zonas residenciales, yo necesito darle pautas y darle límites en cuanto a funcionamiento. ¿Qué pasa si en un comercio zonal me permiten discotecas? ¿Qué pasa si en un comercio zonal me permiten tipo pubs o actividades de noche que implica sonidos a alto volumen, ¿no? Música a alto volumen? Y si estoy al costado de una residencial de densidad alta, o en todo caso estoy igual al costado de un comercio zonal que me permite también actividades residenciales, yo necesito darle pautas y niveles operacionales de cómo va a funcionar esta actividad económica, hasta qué hora va a funcionar, cómo va a funcionar, cuáles son las características para que su funcionamiento como actividad urbana no conviva amigablemente con el uso residencial, ¿no? Y ambos no se peleen, ¿no? Que eso es en algunos sectores de la ciudad está pasando, ¿no? Por ejemplo, Barranco tiene ambas actividades que se desarrollan. Lince tiene estas actividades también. Entonces la idea es un poco generar normas que te regulen una convivencia sana en la ciudad, de tal manera que tanto la actividad económica como el uso residencial puedan convivir sin ningún problema, ¿no? Es súper complicado, pero en esa línea está la normativa. Todo esto finalmente termina para que yo pueda diseñar tanto las edificaciones como las habilitaciones urbanas, con la finalidad de lograr un hábitat urbano sostenible capaz de otorgar a los habitantes espacios que reúnan condiciones que te permitan desarrollar integralmente, ¿no? No solamente en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Esto es lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, es un compendio de toda una guía de cómo diseñar una edificación determinada o de cómo diseñar una habilitación urbana. Este es el documento de consulta de todo arquitecto o ingeniero que proyecta ciudades y proyecta edificaciones, ¿no? Que finalmente ambas es el conjunto y es lo que materializa una ciudad. Una ciudad está conformada por una estructura, por manzanas, por lotes, y estos lotes por edificaciones. Y eso es lo que nosotros finalmente, como cualquier persona de a pie,
es lo que visualiza y lo que observa. Y dependiendo de ese resultado y de la calidad urbana y la calidad edificatoria que tengas, es lo que tú vas a percibir y vas a determinar el gusto o el disgusto de esta ciudad y de este espacio urbano, ¿no? Con el Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros podemos desarrollar los famosos planeamientos integrales, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo de planeamiento integral elaborado en la ciudad de Chao. Este planeamiento integral fue con fines de anexión al área urbana y se puede visualizar que los usos que se le asignaron a esta porción fueron usos industriales, usos residenciales y con ejes comerciales y zonas recreacionales, y sobre estas zonas residenciales también se estaban proyectando equipamientos, ¿no? No solamente de salud, sino también de educación. Este es un planeamiento integral que se desarrolló en una zona, como les digo, de Chao, con la finalidad de poder atender a una población que se dedicaba a la agroindustria. Luego del proceso de planeamiento integral viene el proceso de habilitaciones urbanas. Una vez ya definida la zonificación, yo entro a diseñar una habilitación urbana, ¿no? Que es justamente el diseño de las vías, el diseño de la zona de manzanas y el diseño de todos los equipamientos sobre un espacio del territorio. Y para diseñar esto, si bien es cierto, como les dije, tengo mi libro de consulta, mi norma de consulta, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, y que me determina de cómo, de cuáles son las características técnicas que debe tener una habilitación urbana. También tengo una ley que me determina cuál va a ser el procedimiento de aprobación de esta habilitación urbana, y esa es la Ley 29090. La Ley 29090 es una ley que regula el procedimiento de licencia de una habilitación urbana y el procedimiento de licencia de una edificación. No me dice cómo hacerlo, no me dice cómo diseñar. El cómo diseñar me lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones y también me lo dicen las normas de zonificación para cada zona del territorio, que es normalmente el punto neurálgico de un plan de desarrollo, ya sea urbano, que para el caso de Lima Metropolitana, como les dije, se establecen como reajustes integrales de zonificación. Pero yo recojo esas normas y finalmente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, con el apoyo de estas normas técnicas, diseño o una habilitación urbana o diseño una edificación. Y ya una vez que yo tengo mi proyecto diseñado, consulto la Ley 29090 y esta ley me determina cuál es el proceso y los requisitos que yo requiero presentar en la municipalidad para obtener mi aprobación, ya sea de habilitación urbana o ya sea de edificación. Obviamente esta ley marca las pautas para habilitaciones urbanas con usos residenciales, industriales, comerciales o de otros usos especiales, y establece ciertas modalidades que van desde la A, la B, la C, la D, dependiendo de la envergadura del proyecto. Como les decía, tiene como objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos y se obtiene o bien la habilitación urbana o bien la edificación. En el caso, además de la habilitación urbana, está la independización de predios rústicos, la subdivisión de lotes, que son ya temas mucho más precisos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y pública. Estos procedimientos para obtener tanto planeamiento integral, habilitación urbana, independización y habilitación urbana, no solamente tienen la finalidad para obtener esta aprobación, sino también regula
el procedimiento para supervisar y controlar estas obras autorizadas, a cargo obviamente de la municipalidad distrital, ¿no? Y su rol y las responsabilidades de los sectores que intervienen. Esto establece también la ley 29090. Finalmente, un proyecto puede ser, puede comprender ambas cosas, no solamente la habilitación urbana, sino también el desarrollo de las edificaciones, ¿no? Esto se le denomina a veces habilitaciones urbanas con construcción simultánea. Es lo que determina la ley 29090 y uno lo puede aprobar así. Todas estas habilitaciones o todas estas edificaciones están en base a una zonificación. Yo puedo desarrollar esto sobre una zonificación residencial de densidad alta o sobre una zonificación de comercio zonal, por ejemplo, en Lima Metropolitana, donde me van a permitir desarrollos de viviendas y también posiblemente equipamientos de usos comerciales que me permitan abastecer las necesidades complementarias de estos nuevos residentes, y también equipamientos de salud y equipamientos de educación que toda habilitación urbana requiere. Este es el crecimiento por invasión, que es lo que acompaña a nuestro país. Y básicamente, si los estudios indican que el 80% de nuestro quehacer es informal, incluso el desarrollo urbano o el desarrollo de nuestras viviendas tiene un porcentaje que tiene ese rasgo entre el 70 y 80% de crecimiento informal. Nosotros como municipalidad estaríamos atendiendo al 20%, ¿no? O al 30%. Ese es nuestro quehacer, ¿no? Y mientras tanto, hacia el otro lado, la ciudad crece de esta manera. Y los mecanismos de actuar de una municipalidad sobrepasan el crecimiento informal. No tenemos todos los elementos como para poder detener este crecimiento. Si ustedes ven un plano de zonificación de Lima Metropolitana, el área donde se ubican estos predios empieza con una zonificación que no es apta para el uso residencial. Tiene una zonificación normalmente, la calificación es de protección y tratamiento paisajístico. Pero terminan ocupando el terreno en zonas a veces de laderas, a veces con peligros, a veces expuestos a debilitamientos, y empieza con una casetita de 4 paredes, ¿no? Y termina finalmente con un proceso de consolidación y crecimiento urbano que tarda, como dije anteriormente, hasta 20 años para obtener a veces agua, obtener los servicios de desahogo. Un estudio decía que el 65% de la autoconstrucción de viviendas no cuentan con licencia. Esta es una fuente de Arellano Marketing del 2015. El 65% de la autoconstrucción de viviendas no cuenta con licencia. O sea, nuestras divisiones de la Gerencia de Desarrollo Urbano que se dedica a emitir licencias, atiende en vía de regularización solamente el 35%. Luego el 16% de la autoconstrucción es dirigida solo por el propietario. El 57% de la autoconstrucción es realizado por mujeres, en promedio de 40 años. Y autoconstruir puede costar hasta un 40% más. Reparar una vivienda informal puede elevar este costo hasta el 100%. Y hasta 200.000 viviendas podrían colapsar en la ciudad de Lima ante un terremoto. Esta es la fuente de INDECI de 2017. Un terremoto de 8 grados. Ese es el crecimiento que nos acompaña. Y también tenemos una normativa
que obviamente no es materia del desarrollo de la presente exposición, es una manera a modo de reflexión. No tenemos un Estado a veces con doble discurso, ¿no? Tenemos una normativa, como la Ley 29.090 y muchas otras más, que te establecen y te regulan cómo crecer para el inversor, para el que invierte de manera formal, ¿no? O para el que quiere construir de manera formal, siguiendo la zonificación, siguiendo las normas y siguiendo todo. Pero también hay un trabajo que hace el Estado y que a través de entidades como COFOPRI también trata de solucionar el proceso de saneamiento físico-legal de estas áreas ocupadas de manera informal. Y SEDAPAL, a través actualmente del programa de agua segura, trata de solucionar el problema de abastecimiento de agua y desagüe en estas zonas que no tienen agua, ¿no? Y tiene proyectos en evaluación para poder solucionar el abastecimiento. Y a través de los gobiernos locales, a través de las municipalidades distritales, vienen las obras de pavimentación, de calzadas, pistas y veredas, a través de los presupuestos participativos en estas zonas que ya tienen agua y desagüe. Entonces luego vienen las pistas y las veredas, ¿no? Entonces ahí va el gobierno local. Y obviamente la ley 29.090 también hay un capítulo que desarrolla el procedimiento para cómo regularizar habilitaciones urbanas y cómo regularizar edificaciones. Y también le da la tarea al gobierno local de identificar cuáles son las zonas urbanas ya consolidadas, con pistas, con veredas, con agua, con desagüe, para que se evalúe la posibilidad de habilitarlas de oficio. De oficio significa que la municipalidad evalúa la zona y si cuenta con todas estas características y condiciones que establece la ley 29.090, podría habilitarse de oficio y declarar un terreno rústico en terreno urbano. Y así estamos. Entonces, con esta última diapositiva termina mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, arquitecta. A ver, chicos, levantamos la mano, por favor. Alumnos, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Estimada arquitecta, al parecer no tenemos preguntas de parte del auditorio. Le invitamos de repente a darnos unas palabras finales, ya como clausura de una nueva sesión del CEU, y quedamos atentos a sus palabras. Nada, solamente agradecer por la invitación y nuevamente invitarlos a los alumnos a un poco reflexionar por la normativa que tenemos ahora vigente, con la posibilidad de que sean parte integrante del Estado en algún momento y que sean partícipes de estas modificaciones, un poco trayendo a la reflexión de que finalmente las normas son para mejorar la calidad de vida de los habitantes y facilitarles la vivencia sana y la convivencia en la ciudad. Muchas gracias por esas palabras. Entonces, arquitecta, de parte del equipo del CEU, le damos, estamos muy agradecidos por su participación, por su ponencia, por haber mostrado interés en brindarnos sus conocimientos. Le reconocemos muchísimo eso. Y bueno, damos por concluida esta sesión del CEU. Les pediría, por favor, chicos, si podemos prender las cámaras para tomar las asistencias. Será breve. En el chat, arquitecta, le dicen muchas gracias a todos los chicos. Ok.
A ustedes. Gracias, arquitecta, por su paciencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, chicos. Entonces, prendemos las camaritas un minutito nada más para hacer el registro del caso. Bueno, me comunican que recuerden siempre las asistencias se consideran. El aula está ya habilitado. Me indicaron de que ya está, las ponencias están subiendo, ¿no? Poco a poco para que ustedes puedan ir teniendo un material de apoyo. ¿Sí? Ok, entonces hemos concluido por el día de hoy. Le esperamos a la siguiente sesión y ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden escribir al correo curso_extensión@sbn para poder ayudarlos en las inquietudes que ustedes tengan. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Nos encontramos el viernes 23 en una nueva sesión. Gracias.